Hace más de 300.000 años, una misteriosa especie humana prosperaba en condiciones tan brutales que los humanos modernos no sobrevivirían ni un solo invierno. Hacían fuego a propósito, cazaban osos de las cavernas, usaban joyas y quizás incluso pintaban cuevas. Estos eran los neandertales, y todo lo que creías saber sobre ellos probablemente sea erróneo. Antes de empezar, dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Me encanta ver la magnitud de estas historias, y si aún no estás suscrito, ahora es un buen momento. Verás, durante muchísimo tiempo tuvimos la imagen de los neandertales como estos cavernícolas ingenuos que vagaban por Europa, esperando a extinguirse. El brutal cavernícola arrastrando los nudillos por la nieve, demasiado estúpido para descubrir cómo mantenerse caliente. Pero descubrimientos recientes han desmentido por completo esa narrativa. A finales de 2025, investigadores confirmaron algo que cambia todo lo que pensábamos sobre la inteligencia humana temprana. Los neandertales hacían fuego a propósito hace 400.000 años. Ya sé lo que están pensando. Hacer fuego no es tan impresionante, ¿verdad? Todos hemos visto programas de supervivencia donde alguien frota 2 palos. Pero aquí les explico por qué este descubrimiento es realmente enorme. La evidencia hallada en un yacimiento llamado Barnum, en el este de Inglaterra, demuestra que los neandertales no solo utilizaban fuegos que se generaban naturalmente con la caída de rayos, también lo creaban deliberadamente mediante una técnica que requería conocimientos y habilidad de planificación. Los arqueólogos encontraron fragmentos de pirita de hierro en el yacimiento. La pirita es ese mineral al que algunos llaman oro de los tontos por su brillo. Al golpearla contra el pedernal, se generan chispas que pueden encender yesca seca y provocar un incendio. Los neandertales de Barnum descubrieron esto hace 400.000 años. Eso es 350. 100 años anterior a la evidencia más antigua de producción deliberada de fuego en cualquier parte del mundo. Uno de los investigadores principales lo calificó como el descubrimiento más emocionante de sus 40 años de carrera. Y sinceramente, probablemente se quede corto. Pero el fuego fue solo el comienzo de cómo los neandertales conquistaron la edad de hielo, porque mantenerse calientes requería más que solo llamas, requería ropa. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Imagínense esto. Hace unos 320.000 años, en lo que hoy es Alemania, un grupo de neandertales primitivos acaba de abatir a un oso cavernario. Estos no eran osos adorables y tiernos como los que se ven en el zoológico. Los osos cavernarios eran enormes, a veces alcanzando más de 3 metros de largo y pesando más que cualquier oso vivo hoy en día. Abatir uno requería una coordinación increíble, valentía y armas realmente impresionantes. Pero esto es lo que sorprendió a los investigadores. Al examinar huesos de oso del yacimiento arqueológico de Schöningen, en Alemania, encontraron algo inesperado. Las marcas de corte en los huesos no estaban en los lugares que cabría esperar si alguien simplemente estuviera descuartizando al animal para obtener carne. En cambio, las marcas se concentraban en las manos y los pies de los osos, zonas donde casi no hay carne. Entonces, ¿por qué los neandertales dedicarían tiempo a cortar cuidadosamente las patas de los osos si no les interesaba comérselas? La respuesta es el pelaje. Esas delicadas y precisas marcas de corte evidencian un meticuloso desprendimiento de la piel. Los neandertales les quitaban la piel a estos enormes osos y la usaban para abrigarse durante los brutales inviernos del norte de Europa. Ahora piensen en lo que eso significa realmente. La piel del oso debe retirarse muy rápidamente después de la muerte del animal. De lo contrario, el pelo
pelo se cae y la piel se vuelve inútil. Así que estos neandertales no se alimentaban de cadáveres que encontraban por casualidad. Cazaban activamente osos adultos y los procesaban de inmediato. Eso requiere planificación, eso requiere habilidad, eso requiere un nivel de inteligencia que los científicos se negaron a atribuir a los neandertales durante más de un siglo. Según los investigadores, el uso de pieles de oso fue probablemente la adaptación clave que permitió a los primeros humanos sobrevivir en el gélido norte. Sin esas pieles cálidas y aislantes, el frío habría sido simplemente insoportable. El pelaje invernal de un oso se compone de dos capas: pelos largos externos que crean una barrera protectora transpirable y pelos cortos y densos internos que proporcionan un aislamiento increíble. Es básicamente la ropa perfecta de la naturaleza para el frío, y los neandertales descubrieron cómo apropiársela. Pero esperen, hay más, porque el yacimiento de Schöningen no solo nos proporcionó evidencia de ropa de piel de oso, sino que también produjo algo aún más extraordinario: las armas de madera completas más antiguas jamás encontradas en el planeta. 10 lanzas de madera que datan de hace cientos de miles de años fueron descubiertas, preservadas en los sedimentos anegados de lo que antaño fue un coto de caza junto al lago. Y no eran simples palos afilados. Estas eran armas de precisión cuidadosamente elaboradas por personas que entendían las propiedades de los diferentes tipos de madera y sabían exactamente cómo moldearlas para lograr la máxima eficacia. Las lanzas se fabricaban principalmente con abetos, y una de ellas con pino. Su longitud variaba entre 1,8 y 2,5 metros. Los artesanos seleccionaron troncos delgados y rectos, les quitaron la corteza antes de moldearlos para convertirlos en herramientas de caza letales. El centro de gravedad de cada lanza se sitúa aproximadamente a 1/3 de la punta, al igual que las jabalinas de competición modernas. No es casualidad, eso es ingeniería. Durante décadas, los científicos creyeron que estas lanzas tenían alrededor de 400.000 años, lo que significaría que fueron creadas por una especie humana anterior llamada Homo heidelbergensis. Pero en 2025, los investigadores utilizaron una nueva técnica de datación que analiza los aminoácidos contenidos en conchas fosilizadas de caracoles halladas en la misma capa de sedimento que las lanzas. Los resultados redujeron la fecha mucho más recientemente, a unos 200.000 años. Y eso lo cambia todo, porque 200.000 años atrás sitúa estas armas claramente en la época de los neandertales. Las implicaciones son enormes. No se trataba de una especie carroñera primitiva que hurgaba entre los cadáveres dejados por otros depredadores. Los neandertales que fabricaron estas lanzas eran cazadores sofisticados capaces de abatir a los animales más peligrosos de la Europa de la Edad de Hielo: caballos, ciervos, rinocerontes antiguos, incluso osos de las cavernas. La evidencia demuestra que cazaban en grupos coordinados, emboscando manadas enteras y procesando sus presas con notable eficiencia. Un investigador lo expresó así: para alcanzar este nivel de éxito rutinario, estas expediciones de caza debieron ser esfuerzos totalmente colaborativos y grupales, motivados por un conjunto de objetivos comunes. En otras palabras, estos neandertales trabajaban en equipo, comunicándose, planificando y ejecutando estrategias complejas juntos. Eso requiere lenguaje, o al menos algo muy parecido. Mira, esta es la parte que realmente me emociona. Durante años, los científicos debatieron si los neandertales podían hablar. Algunos investigadores afirman que carecen de la anatomía vocal necesaria para un habla compleja,
Otros señalaron su estilo de vida aislado como prueba de que no necesitaban una comunicación sofisticada. Pero la evidencia arqueológica cuenta una historia completamente diferente. No se puede coordinar una cacería en grupo contra una manada de caballos salvajes sin comunicar el plan. No se puede enseñar a alguien a seleccionar el árbol adecuado, fabricar una lanza y equilibrarla correctamente sin transmitir la información detallada. No se pueden mantener tradiciones milenarias en diferentes poblaciones sin algún tipo de transmisión cultural. Los neandertales no solo sobrevivían, sino que construían una civilización, una cultura, una forma de vida que persistió durante cientos de miles de años en una enorme extensión geográfica, desde la costa atlántica de Europa hasta Asia Central. Y hablando de cultura, permítanme contarles algo que me impactó por completo cuando lo descubrí por primera vez. Joyas de garras de águila. En Croacia, en un yacimiento llamado Krapina, los arqueólogos descubrieron 8 garras de águila de cola blanca, modificadas por neandertales, hace unos 130.000 años. Estas garras presentaban marcas de corte donde se separaron de las patas del ave. Presentaban marcas de pulido y abrasión por estar ensartadas y rozarse entre sí, y algunas presentaban pequeñas muescas cortadas exactamente en el mismo lugar, lo que sugiere que estaban todas montadas juntas como parte de una sola pieza de joyería. No se trataba de una sola garra usada como simple colgante. Se trataba de un elaborado collar o pulsera hecho con múltiples garras de águila recolectadas de al menos 3 o 4 aves diferentes a lo largo del tiempo. Los neandertales cazaban estas enormes águilas, les quitaban las garras con herramientas de precisión y las ensamblaban para crear arte portátil. ¿Por qué harían eso? ¿Qué posible ventaja de supervivencia podrían proporcionar las joyas con garras de águila? La respuesta, por supuesto, es que no proporcionaban ninguna ventaja de supervivencia. Se trataba de un comportamiento simbólico, una ornamentación personal, una forma de expresar estatus identitario o pertenencia a un grupo. Las mismas razones por las que los humanos modernos usan joyas hoy en día. Y esto es lo que lo hace aún más extraordinario. Estas joyas son decenas de miles de años anteriores a la llegada de los humanos modernos a Europa. Los neandertales no aprendieron esto de nosotros. Lo desarrollaron completamente por su cuenta. Hace 30 años, los científicos creían que solo el Homo sapiens exhibía un comportamiento simbólico. Se creía que los neandertales eran completamente diferentes a nosotros, incapaces de arte, incapaces de pensamiento abstracto, animales básicamente inteligentes, pero no del todo humanos. Ahora, tenemos pequeñas evidencias que pintan un panorama completamente diferente. Joyas con garras de águila, pintura corporal hecha de ocre rojo, posible arte rupestre, prácticas funerarias rituales. Los neandertales se parecían mucho más a nosotros de lo que nadie imaginaba. Pero si eran tan inteligentes, tan capaces, tan bien adaptados a su entorno, ¿por qué se extinguieron? ¿Por qué desaparecieron hace unos 40.000 años mientras nosotros sobrevivimos y nos expandimos por todo el planeta? Esta pregunta ha obsesionado a los científicos durante décadas, y las respuestas que han encontrado son fascinantes y un tanto inquietantes, porque resulta que la historia de la extinción de los neandertales implica una competencia por los recursos debido a una catástrofe climática y algo más siniestro que los investigadores acaban de confirmar a finales de 2025. Evidencia de canibalismo. Canibalismo selectivo dirigido contra foráneos. Pero antes de profundizar en eso, necesitamos comprender qué hizo que los neandertales estuvieran tan perfectamente diseñados para sobrevivir en la edad de hielo.
Dado que sus cuerpos no eran como los nuestros, su constitución era diferente, literalmente diseñados por cientos de miles de años de evolución para soportar las condiciones de frío más extremas de la Tierra. Comprender que la ingeniería es clave para comprender todo lo demás sobre cómo vivieron y, en última instancia, cómo murieron. El cuerpo neandertal fue una obra maestra de adaptación al frío. Extremidades cortas y robustas, pechos abarrilados, narices enormes. Cada rasgo tenía una función. Cada rasgo les ayudaba a sobrevivir en condiciones que matarían a un humano moderno desprotegido en cuestión de horas. Los científicos lo llaman el físico hiperártico, y los neandertales lo habían perfeccionado mucho antes de que comenzara lo peor de la edad de hielo. Piénsalo así, los humanos modernos evolucionaron en África, donde el mayor desafío térmico era mantenerse fresco, no caliente. Nuestros cuerpos están diseñados para disipar el calor eficientemente. Extremidades largas, complexión delgada. Somos básicamente radiadores que caminamos sobre dos piernas. Los neandertales eran lo opuesto. Evolucionaron en Europa durante algunos de los períodos más fríos de la historia geológica reciente. Sus cuerpos se convirtieron en máquinas compactas que conservaban el calor. De hecho, existe un principio científico detrás de esto llamado la regla de Bergman. Establece que en climas fríos, los animales tienden a desarrollar mayor masa corporal y extremidades más cortas para minimizar la superficie expuesta al frío. Los neandertales seguían esta regla a la perfección. Sus brazos y piernas eran proporcionalmente más cortos que los nuestros. Sus torsos eran más anchos y profundos. Si se midiera la relación entre el volumen corporal y la superficie, los neandertales superarían a los humanos modernos en cuanto a retención de calor. Pero no se trataba solo de su forma general. Incluso sus rostros estaban adaptados al frío. Esas grandes narices neandertales, que antes se ridiculizaban como primitivas, eran en realidad brillantes piezas de ingeniería biológica. Las fosas nasales dilatadas calentaban y humedecían el aire gélido antes de que llegara a los pulmones. Respirar aire helado, frío y seco directamente en los pulmones puede causar graves daños. La nariz neandertal solucionó ese problema. Sus agujeros infraorbitales agrandados, los orificios en los pómulos por donde pasan los vasos sanguíneos, permitían un mayor flujo sanguíneo al rostro, manteniendo la piel más cálida en temperaturas gélidas. Incluso sus enormes arcos superciliares podrían haber ayudado a proteger sus ojos del resplandor de la luz solar que se reflejaba en la nieve y el hielo. Cada rasgo del rostro clásico neandertal tenía una función. Lo que los primeros antropólogos interpretaron como primitivo o brutal era en realidad una adaptación sofisticada a un entorno extremo. Y luego estaba su metabolismo. Los neandertales quemaban calorías a un ritmo absolutamente increíble. Los científicos estiman que un neandertal macho necesitaba entre 4.500 y 600-750 calorías diarias solo para mantener su peso corporal. Esto es más del doble de lo que un humano moderno suele necesitar. Incluso, comparados con las poblaciones de cazadores-recolectores actuales, los neandertales eran excepcionales. Ese tipo de rendimiento metabólico era necesario porque sus cuerpos básicamente funcionaban con hornos internos las 24 horas del día. Mantenerse caliente en temperaturas bajo cero mientras se arrastra un cuerpo robusto y musculoso por terrenos accidentados, persiguiendo la megafauna, requiere enormes cantidades de energía. Lo que nos lleva a la cuestión de la alimentación. ¿De dónde provenían todas esas calorías? La respuesta es carne. Muchísima carne.
El análisis isotópico de los huesos neandertales muestra que obtenían entre el 80 y el 90% de sus proteínas de fuentes animales. Eso los sitúa en la misma categoría que los lobos y las hienas en cuanto a su posición en la cadena alimentaria. Eran superdepredadores. La cima de la pirámide. El menú incluía de todo, desde mamuts hasta rinocerontes lanudos y caballos antiguos. Los montones de huesos encontrados en campamentos neandertales cuentan la historia. Restos descuartizados de caballos, renos, bisontes e incluso algún que otro mamut. No eran carroñeros hurgando entre las sobras. Eran cazadores que abatieron a los animales más grandes y peligrosos de su mundo. Y eso requería las armas que mencionamos antes. Las lanzas de madera, las sofisticadas estrategias de caza, los esfuerzos grupales coordinados que sugieren un lenguaje, una planificación y una organización social muy superiores a lo que cualquiera esperaría de una especie supuestamente demasiado primitiva para competir con los humanos modernos. Pero aquí está el giro inesperado. Todas estas increíbles adaptaciones que hicieron de los neandertales unos supervivientes tan exitosos de la edad de hielo, podrían haber contenido también las semillas de su caída, porque estar hiperespecializado para un entorno en particular puede ser peligroso cuando éste empieza a cambiar, y cambió múltiples veces, de maneras que pondrían a prueba hasta sus límites absolutos, incluso a las especies mejor adaptadas. Aquí hay algo que la mayoría de la gente desconoce sobre la edad de hielo. No fue solo una larga helada. El clima durante la época de los neandertales era una auténtica locura. Hablamos de oscilaciones drásticas entre páramos helados y períodos lo suficientemente cálidos como para permitir que los hipopótamos naden en el río Támesis. Hipopótamos de verdad, en Inglaterra. Reflexionemos sobre esto un momento. Los últimos 800.000 años de la historia de la Tierra han estado dominados por estos ciclos masivos, periodos glaciares donde las capas de hielo se extendieron desde el Ártico hasta cubrir la mayor parte del norte de Europa. Luego vinieron los periodos interglaciares, donde todo se descongeló y las temperaturas volvieron a subir. Una y otra vez. Una y otra vez. A veces las transiciones ocurrieron gradualmente a lo largo de miles de años. Otras veces el clima cambió drásticamente en tan solo unas pocas generaciones. Y los neandertales sobrevivieron a todo eso. Imagínate cómo debió ser. Tus abuelos contaban historias sobre la caza de renos en la tundra helada. Pero ahora los glaciares han retrocedido y los bosques se están extendiendo hacia el norte. Los animales que tu pueblo ha cazado durante generaciones se están alejando con el frío. Están apareciendo nuevas especies. El mundo que conocieron tus antepasados se está transformando a tu alrededor. Esto ocurrió repetidamente a lo largo de la historia neandertal y, de alguna manera, siguieron adaptándose, sobrevivieron. Durante más de 300.000 años, sortearon estas fluctuaciones climáticas mejor que casi cualquier otro gran mamífero del planeta. Pero ¿cómo? ¿Cómo sobrevivir cuando todo el entorno se transforma cada pocos miles de años? La respuesta reside en lo que los investigadores llaman la estrategia de los refugios. Durante el peor de los periodos glaciares, cuando las capas de hielo se adentraron profundamente en Europa y las temperaturas descendieron a niveles que harían que la Siberia moderna pareciera tropical, los neandertales no se limitaron a resistir en el gélido norte. Se retiraron. Se retiraron a regiones más cálidas del Mediterráneo, la península ibérica, sur de Francia, Italia, los Balcanes. Estas zonas
se mantuvieron relativamente templadas, incluso durante los picos glaciares más severos. Y luego, cuando el clima se calentó de nuevo, retrocedieron hacia el norte siguiendo el retroceso del hielo y las manadas de animales que trajo consigo el aumento de las temperaturas. Fue un ritmo, una danza con los glaciares que se desarrolló durante cientos de miles de años. Sur cuando llegó el frío, norte cuando amainó. Generación tras generación, aprendiendo las rutas, los tiempos, las habilidades necesarias para cada entorno. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Durante mucho tiempo, los científicos asumieron que durante los períodos glaciares, los neandertales apenas sobrevivían, sobreviviendo en sus refugios mediterráneos a la espera de tiempos mejores. Los períodos de congelación se consideraban cuellos de botella poblacionales, donde el número de neandertales se desplomaba y luchaban por sobrevivir. Pero un descubrimiento en España, publicado en 2024, cambió por completo esa perspectiva. En un refugio rocoso llamado Abric Pizarro, en las montañas de Cataluña, los arqueólogos encontraron evidencia de ocupación neandertal durante una de las olas de frío más severas de toda la Edad de Hielo, un periodo llamado Etapa Isotópica Marina 4, que duró entre hace unos 70.000 y 60.000 años. Fue un frío brutal. Los glaciares se deslizan hacia el sur. Las temperaturas se desploman. La mayor parte de Europa se vuelve inhabitable. ¿Y qué encontraron en este sitio? Rastros de neandertales que apenas sobreviven. Personas desesperadas aferrándose a la existencia. No, ni de lejos. Encontraron más de 29.000 artefactos, herramientas de piedra, huesos de animales descuartizados, evidencia de una ocupación repetida y prolongada. Los neandertales de Abric Pizarro no estaban pasando apuros, sino prosperando. Cazaban presas grandes, como caballos y ciervos, y también presas menores, como conejos y aves. Aprovechaban cada fuente de alimento disponible con eficiencia y habilidad. Uno de los investigadores principales lo expresó así: la evidencia muestra plasticidad y adaptabilidad conductual que les permitió afrontar condiciones climáticas adversas sin experimentar cambios significativos en su estilo de vida. En otras palabras, el frío no los quebró. Simplemente siguieron haciendo lo que hacen los neandertales: cazar, procesar pieles, fabricar herramientas, vivir su vida. El yacimiento se encontraba en un paisaje de encinas y vegetación mediterránea, un remanso de condiciones relativamente suaves rodeado de naturaleza helada, y los neandertales sabían exactamente cómo aprovecharlo. Así son 300.000 años de evolución y conocimiento cultural. Los neandertales habían sobrevivido a tantas fluctuaciones climáticas que prácticamente habían escrito el manual de supervivencia en las edades de hielo. Cuando llegó el frío, sabían a dónde ir, qué cazar, cómo adaptar sus estrategias a lo que el terreno ofreciera, y transmitieron este conocimiento de generación en generación. De padres a hijos, de mayores a jóvenes, acumularon sabiduría sobre paisajes que sus antepasados recorrieron durante más tiempo del que nuestra especie lleva existiendo. Hablando de transmisión de conocimientos, permítanme contarles algo que realmente demuestra la sofisticación de esta gente. La forma en que fabricaban sus herramientas de piedra variaba según su lugar de residencia y sus necesidades. En el gélido norte, donde la casa mayor dominaba el paisaje, los neandertales preferían herramientas grandes y pesadas, hachas de mano gruesas y raspadores diseñados para procesar pieles de mamut y romper las duras articulaciones de animales enormes. Las herramientas eran robustas, diseñadas para resistir el exigente trabajo de sobrevivir en una tierra de gigantes, pero en los refugios mediterráneos
El conjunto de herramientas cambió. Aparecieron puntas y hojas más ligeras y refinadas, herramientas más adecuadas para abatir presas más pequeñas y rápidas. La tecnología se adaptó al entorno, al igual que quienes la usaban. Este tipo de variación regional solía desconcertar a los investigadores. Si los neandertales fueran simplemente criaturas impulsadas por el instinto que seguían un patrón genético para la fabricación de herramientas, entonces sus herramientas deberían ser iguales en todas partes. Pero no es así. Distintos grupos desarrollaron técnicas, estilos y soluciones diferentes a los problemas locales. Eso es cultura. Eso es aprendizaje. Eso es inteligencia aplicada a desafíos del mundo real en entornos muy diferentes. Y las diferencias iban más allá de las herramientas. Análisis recientes de restos neandertales de diferentes regiones muestran grupos poblacionales distintos, grupos que permanecieron relativamente separados durante miles de años, desarrollando sus propias características físicas y probablemente sus propias tradiciones culturales. Había neandertales adaptados a las duras condiciones de las estepas septentrionales, poblaciones robustas y corpulentas que seguían a las manadas de mamuts por las llanuras heladas. Y había neandertales en el sur, más templado, con una constitución ligeramente diferente, que cazaban presas distintas y utilizaban técnicas ligeramente distintas. No se trataba de una población monolítica, sino de una especie diversa, extendida a lo largo de una enorme área de distribución, que desarrolló adaptaciones y tradiciones locales a lo largo de cientos de miles de años. Resulta revelador que, al comparar la genética de los neandertales de diferentes periodos históricos, los científicos encontraran algo sorprendente. La especie pasó por varios eventos de casi extinción, periodos en los que la población se desplomó a niveles peligrosamente bajos antes de recuperarse y expandirse de nuevo por su área de distribución. La diversidad genética de los neandertales tardíos fue notablemente baja, mucho menor de lo que cabría esperar para una especie con tanto tiempo de existencia. Esto sugiere que hace unos 100.000 años ocurrió algo catastrófico. Un cuello de botella poblacional que casi los extinguió por completo, pero regresaron, siempre regresaban. Sea cual sea el desastre, los supervivientes reconstruyeron sus poblaciones, recolonizando territorios vacíos y restableciendo los antiguos patrones de migración y caza hasta que dejaron de hacerlo. Ahora sé lo que estás pensando. Si los neandertales eran tan resistentes, tan adaptables, tan capaces de sobrevivir a cualquier adversidad que la edad de hielo les lanzara, ¿qué los acabó con la humanidad? ¿Por qué estamos aquí y ellos no? Esta pregunta ha generado más debate que casi cualquier otro tema en la evolución humana. Y las respuestas no son sencillas, pero esto es lo que sí sabemos. Hace unos 50.000 años, algo cambió. Nuestra especie, el Homo sapiens, comenzó a desplazarse desde África hacia Oriente Medio. En 10.000 años nos habíamos extendido por la mayor parte de Eurasia y, 10.000 años después, los neandertales desaparecieron. ¿Será coincidencia? La evidencia sugiere un período de superposición en el que ambas especies ocuparon los mismos territorios, a veces literalmente la misma cueva separada por solo unas pocas generaciones de depósitos. Se conocían, se encontraron y, según la evidencia genética, hicieron más que simplemente encontrarse. Los humanos modernos fuera de África poseen entre un 1% y un 4% de ADN neandertal. Nos cruzamos con ellos, no solo una vez, sino aparentemente durante un periodo prolongado de miles de años. Algunos investigadores creen ahora que el principal pulso de mestizaje ocurrió hace unos 47.000 años y continuó durante aproximadamente 7.000 años.
No se trató de incidentes aislados y aleatorios, sino de un contacto sostenido entre dos especies humanas muy diferentes, pero aparentemente compatibles. Los hijos de estas uniones sobrevivieron y transmitieron su herencia mixta. Los genes neandertales se propagaron entre la creciente población humana y persisten en nosotros hoy. Entonces, ¿qué heredamos de ellos? ¿Qué herencia neandertal se esconde en tu ADN ahora mismo? Bastante, en realidad. Genes implicados en la función inmunitaria, variantes que afectan a la piel y el cabello, material genético que pudo haber ayudado a nuestros antepasados a adaptarse a los ambientes más fríos y oscuros del norte. Algunos investigadores creen que los genes neandertales ayudaron a los primeros europeos a sobrevivir a enfermedades que nunca antes habían padecido. Pero no todo el legado genético es beneficioso. Algunas variantes neandertales se han vinculado a un mayor riesgo de ciertas enfermedades, depresión, coágulos sanguíneos y afecciones cutáneas. El mestizaje no fue del todo beneficioso para nosotros, ni mucho menos para ellos, porque a pesar de la mezcla, del intercambio cultural y de la relación que existiera entre nuestras dos especies, los neandertales desaparecieron. Algunos científicos señalan la cuestión de las cifras. Las poblaciones de Homo sapiens simplemente eran más numerosas y crecían más rápido. Los superamos en la competencia por los recursos, no por una superioridad inherente, sino simplemente por la pura presión demográfica. Más bocas que alimentar implicaban mayor presión sobre los mismos territorios de caza, y con el clima cada vez más inestable, la competencia por la disminución de los recursos podría haber inclinado la balanza. Otros sugieren que trajimos enfermedades que devastaron las poblaciones neandertales. Nuestros orígenes africanos nos expusieron a patógenos que el sistema inmunitario neandertal jamás había detectado, el mismo patrón que se repetiría decenas de miles de años después, con la llegada de los europeos a América. Y luego está la hipótesis de la violencia, la idea de que nuestros antepasados cazaron y mataron activamente a los neandertales. Guerras entre especies, genocidio a escala continental. No hay pruebas irrefutables de esta teoría, ni fosas comunes llenas de cadáveres neandertales con signos de armas humanas. Pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando hablamos de eventos que ocurrieron hace 40.000 años. Lo que sí tenemos es evidencia indirecta de conflicto, y tenemos ese descubrimiento inquietante que mencioné antes, el canibalismo. A finales de 2025, investigadores publicaron el análisis de restos neandertales de una cueva en Bélgica, huesos de 6 individuos, 4 mujeres adultas y 2 niños, datados entre 45.000 y 41.000 años atrás, justo al final de la era neandertal. Los huesos mostraban signos inequívocos de carnicería, marcas de corte compatibles con la extracción de carne, fracturas compatibles con la extracción de médula, patrones idénticos a los observados en huesos de animales en el mismo sitio. Estas personas habían sido devoradas. Pero aquí está lo inquietante. El análisis químico de los huesos demostró que estos individuos no eran locales, sino que provenían de otro lugar. Eran forasteros que habían vagado por territorio extranjero. Los investigadores concluyeron que no se trataba de canibalismo por supervivencia, ni de un acto desesperado durante la inanición. Se trataba de una matanza y consumo selectivo de personas de otros grupos, tratando a los forasteros como presas. ¿Fue esto una respuesta a la presión de los humanos invasores? ¿Se enfrentaban los grupos neandertales entre sí a medida que los recursos escaseaban y los territorios se reducían? ¿Se estaban desmoronando los viejos patrones de cooperación a medida que el mundo que conocían se derrumbaba a su alrededor?
No podemos saberlo con certeza. Los huesos no nos revelan qué sucedía en la mente de quienes se comieron a sus compañeros neandertales. Pero el momento es sugerente. Esto ocurrió justo al final, justo cuando todo se desmoronaba. Los neandertales, que habían sobrevivido a las edades de hielo, los cambios climáticos y 300.000 años de todo lo que el mundo les impuso, finalmente se enfrentaron a desafíos que no pudieron superar. Y en sus últimos milenios, algo oscuro emergió de la desesperación. Pero incluso en su final, nos dejaron un legado. Sus genes, al fluir a nuestros ancestros, aseguraron que, en cierto sentido, nunca se extinguieran del todo. Perduran en nosotros, en nuestro sistema inmunitario, en nuestra piel, en la esencia misma de nuestra especie. Toda persona con ascendencia fuera de África porta una parte de la herencia neandertal, un pequeño fragmento de una especie que conquistó la edad de hielo solo para ser absorbida por el paso de la historia. Lo notable es cuánto de esa herencia realmente resultó útil. Cuando los investigadores determinaron con precisión qué genes neandertales sobrevivieron en las poblaciones modernas, descubrieron algo interesante. Los genes que persistieron no fueron aleatorios. Se trataba, en una proporción desproporcionada, de genes que contribuyeron a la supervivencia en los climas fríos del norte. Genes que afectaron el metabolismo de las grasas y la regulación de la temperatura corporal. Genes que influyeron en la respuesta del sistema inmunitario a ciertos patógenos. La selección natural conservó las variantes neandertales beneficiosas y eliminó gradualmente las perjudiciales. Es como si nuestros antepasados se hubieran adaptado a los genes neandertales y se hubieran quedado con los que les quedaban bien. Algunos de estos genes son increíblemente comunes en ciertas poblaciones. Las variantes que afectan la pigmentación de la piel y la textura del cabello, originadas en los neandertales, se pueden encontrar en la mayoría de los europeos y asiáticos actuales. Literalmente llevamos nuestra herencia neandertal en la piel. Otros genes neandertales tienen efectos más complejos. Existen variantes relacionadas con la coagulación sanguínea que probablemente ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir a las lesiones, pero que podrían aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en la actualidad. Genes que afectan el estado de ánimo y la sensibilidad al dolor. Incluso genes que influyen en cómo nuestro cuerpo procesa los medicamentos. El mestizaje no fue una nota al pie de la evolución humana. Fue un acontecimiento significativo que nos moldeó. No descendemos exclusivamente de aquellos Homo sapiens africanos que emigraron hace 50.000 años. Somos híbridos. Una mezcla de nuestra especie y la suya, mezclada y refinada por decenas de miles de años de selección natural. En realidad, los neandertales no se extinguieron. Se fusionaron con nosotros y fueron absorbidos por la creciente población humana. Sus linajes terminaron, pero sus genes persisten. Y hablando de esa herencia, hay algo más que los neandertales dejaron atrás y que los científicos apenas ahora comienzan a comprender. Algo que sugiere que podrían haber sido incluso más parecidos a nosotros de lo que nadie imaginaba. Evidencia de ritual. Evidencia de creencia, evidencia de que los neandertales podrían haber contemplado las mismas profundas preguntas sobre la vida y la muerte que han atormentado a nuestra especie desde el principio. En toda Europa, los arqueólogos han encontrado entierros neandertales, cuerpos colocados deliberadamente en tumbas, a veces en posiciones encorvadas que evocan el sueño, a veces con objetos cerca, herramientas de piedra, huesos de animales, quizás ofrendas para lo que viniera después. Durante décadas, los escépticos argumentaron que no se trataba de entierros reales, sino de cuerpos cubiertos de sedimentos, acumulaciones aleatorias de objetos
ilusiones de investigadores que querían que los neandertales fueran más humanos de lo que realmente eran. Pero la evidencia se acumula, y un yacimiento tras otro muestra los mismos patrones. Cuerpos colocados con aparente cuidado, tumbas excavadas intencionalmente en el suelo de las cuevas, y la disposición deliberada de piedras sobre los restos. En un sitio en Irak llamado Shanidar, las excavaciones encontraron múltiples entierros neandertales, incluyendo un caso famoso donde se encontró polen de flores silvestres concentrado alrededor del cuerpo. Alguien esparció flores sobre la tumba hace 70.000 años. La interpretación es controvertida, pero la posibilidad es inquietante. ¿Por qué enterrarías a tus muertos a menos que la muerte significara algo para ti? ¿Por qué tomarías tiempo del interminable trabajo de supervivencia para cavar un hoyo y colocar cuidadosamente un cuerpo dentro, a menos que ese cuerpo perteneciera a alguien importante, a menos que creyeras en algo más allá del simple hecho de que se habían ido? No podemos saber qué creían los neandertales. Sus pensamientos no dejaron registro escrito, pero sus acciones sugieren mentes que lidiaban con los mismos misterios que nosotros enfrentamos. ¿A dónde vamos al morir? ¿Acaso la conciencia simplemente termina? ¿Hay algo más? Quizás tenían respuestas, quizás rituales, historias y creencias que daban sentido a sus vidas y consuelo en sus muertes. Quizás alrededor de esas fogatas que aprendieron a hacer hace 400.000 años, contaban historias de ancestros, espíritus y mundos más allá de este. Nunca lo sabremos con certeza, pero la mera posibilidad nos obliga a reconsiderar todo lo que pensábamos sobre lo que significa ser humano. Y luego está el arte rupestre. Bueno, aquí es donde la controversia se intensifica, como cuando los científicos se gritan en conferencias. Porque si lo que afirman algunos investigadores es cierto, los neandertales no solo enterraban a sus muertos y usaban joyas, sino que pintaban en las paredes de las cuevas decenas de miles de años antes de que los humanos modernos aparecieran en Europa. En 2018, un equipo de investigadores lanzó una bomba. Utilizaron una nueva técnica de datación para analizar pinturas en 3 cuevas españolas: La Pasiega, Maltravieso y Ardales. Formas geométricas rojas, plantillas de manos y símbolos abstractos pintados en las paredes con pigmentos de minerales triturados. Las dataciones arrojaron una antigüedad de más de 65.000 años, es decir, 20.000 años antes de la llegada del Homo sapiens a Europa, lo que significa que o los humanos modernos llegaron allí mucho antes de lo que se creía, o los neandertales hicieron esas pinturas. El equipo de investigación optó por la segunda opción. Anunciaron al mundo que los neandertales eran artistas rupestres, que nuestros primos habían desarrollado la expresión simbólica por su cuenta, sin ninguna influencia nuestra. Probablemente puedas imaginarte cómo se recibió eso. Algunos investigadores celebraron los hallazgos como la confirmación de lo que siempre habían sospechado. Los neandertales eran cognitivamente sofisticados, capaces de pensamiento abstracto, seres creativos que se expresaban a través del arte, igual que nosotros. Otros no estaban tan convencidos. Atacaron la metodología de datación. Cuestionaron si las muestras provenían realmente de la pintura o de depósitos minerales formados posteriormente. Señalaron que las formas geométricas eran bastante simples en comparación con las elaboradas pinturas de animales de yacimientos posteriores. Quizás se trataba simplemente de marcas aleatorias. Quizás no fuera arte en absoluto. El debate continúa hasta el día de hoy. Cada pocos meses, alguien publica un nuevo artículo, ya sea apoyando o cuestionando esas fechas originales.
A los científicos les encantan las buenas discusiones. Y esta tiene de todos los ingredientes. Afirmaciones revolucionarias, disputas metodológicas, profundas preguntas sobre qué distingue a los humanos del resto. Esta es mi opinión al respecto. Incluso, si esas fechas específicas resultan erróneas, el panorama general se está volviendo bastante claro. Los neandertales practicaban un comportamiento simbólico. Las joyas con garras de águila, los pigmentos ocres hallados en docenas de yacimientos, los cuidadosos entierros, las flores de Shanidar. Todo esto apunta a mentes capaces de pensar más allá de lo inmediato, mentes que crearon significado y expresaron identidad. Independientemente de si pintaron esas cuevas específicas o no, definitivamente estaban haciendo algo con pigmentos. El ocre aparece en yacimientos neandertales de toda Europa desde hace cientos de miles de años. Lo recogieron, lo procesaron, lo usaron para algo. La decoración corporal parece una buena suposición. Imagínatelo. Un neandertal preparándose para un evento importante, quizás una cacería, quizás un ritual, quizás algo que ni siquiera podemos imaginar. Molían ocre rojo hasta convertirlo en polvo. Lo mezclaban con grasa animal. Se lo aplicaban a la piel creando patrones que significaban algo para su pueblo. Patrones que decían: pertenezco aquí, soy uno de ustedes, estoy listo. Ese no es el comportamiento de una bestia sin mente. Eso es cultura. Pero la cultura no fue suficiente para salvarlos, porque mientras los neandertales hacían lo que hacían por toda Europa, otra especie humana se preparaba para cambiar el mundo. Cuando el Homo sapiens finalmente se adentró en el territorio neandertal hace unos 45.000 años, trajo algo nuevo, pero no solo mejores herramientas, sino que también las poseían. Pero no solo diferentes estrategias de caza. Estas también formaban parte del paquete. Aportaron redes. Mira, esto es lo que mucha gente pasa por alto cuando hablan de por qué sobrevivimos y los neandertales no. No se trataba de inteligencia. Los neandertales eran muy inteligentes. Sobrevivieron durante 300.000 años en condiciones que habrían exterminado a la mayoría de las especies. De hecho, sus cerebros eran ligeramente más grandes que los nuestros, en promedio. No, la diferencia residía en cómo nos organizábamos, cómo nos conectamos a través de grandes distancias. Cuando los arqueólogos examinan yacimientos de Homo sapiens de este período, encuentran algo extraordinario. Materiales provenientes de cientos de kilómetros de distancia, conchas marinas de la costa halladas en yacimientos del interior, obsidiana de regiones volcánicas comercializada lejos de su origen, adornos y herramientas fabricados con materiales que solo podrían haberse obtenido mediante redes de intercambio que abarcan vastos territorios. Los yacimientos neandertales no muestran prácticamente nada parecido. Sus herramientas estaban hechas de materiales locales. Sus adornos provenían de lugares cercanos. Vivían en grupos más pequeños y aislados, conectados a su territorio inmediato, pero sin conexión con nada más grande. Es como la diferencia entre un pueblo pequeño donde todos se conocen y una ciudad conectada con el mundo entero por autopistas y aeropuertos. Ambos pueden funcionar perfectamente en circunstancias normales, pero cuando las cosas se ponen difíciles, tener contactos es fundamental. Tener gente a la que pedir ayuda. Tener acceso a recursos fuera de tu alcance inmediato. La información fluía desde lugares distantes. Cuando el clima comenzó a fluctuar drásticamente hace unos 40.000 años, el Homo sapiens pudo adaptarse porque tenía opciones. Rutas comerciales, redes de alianzas, flujo de conocimiento entre grupos. Si una zona fallaba, podían trasladarse a otra o buscar el apoyo de parientes lejanos.
Los neandertales no tenían nada de eso. Cuando su zona local fallaba, no tenían a dónde ir, nadie a quien contactar, ninguna red que los ayudara. Y había algo más, algo sobre cómo innovamos. Observa las herramientas de piedra neandertales a lo largo de sus 300.000 años de historia y notarás algo extraño. Apenas cambiaron. Las mismas técnicas básicas, las mismas formas generales, generación tras generación, fabricando herramientas prácticamente igual que sus tatarabuelos. Las herramientas del Homo sapiens evolucionaron constantemente. Nuevas técnicas aparecieron y se difundieron. Innovaciones que se basan en innovaciones. Puntas de piedra cada vez más pequeñas y refinadas. Hueso y asta se trabajan en nuevas formas. Herramientas compuestas con múltiples componentes ensamblados. Algunos investigadores lo denominan efecto trinquete. Cada generación se basa en lo anterior. Las mejoras se acumulan con el tiempo. La tecnología avanza no gracias al ingenio individual, sino a la experimentación colectiva de innumerables personas a lo largo de miles de años. Los neandertales parecen haber carecido de esto, no porque fueran estúpidos, sino quizás porque sus grupos más pequeños y aislados no podían sostener el mismo tipo de innovación acumulativa. Las ideas necesitan poblaciones para propagarse. Las mejoras necesitan números para acumularse. Un brillante inventor neandertal podría idear algo asombroso, pero si no existía una red que difundiera ese invento, moriría con ellos. Teníamos los números, teníamos los contactos, teníamos el trinquete, y algo más que podría haber sido aún más importante, podíamos lanzar cosas con mucha precisión. Bueno, sé que suena ridículo. ¿Cómo podría el lanzamiento ser la clave del dominio humano? Pero escúchame, esas lanzas de madera que los neandertales fabricaron en Schöningen y otros lugares, eran armas punzantes, tan pesadas que podían apuñalar a un animal grande a corta distancia. Efectivas, pero increíblemente peligrosas. Tenías que acercarte a un mamut, un bisonte o un oso cavernario para usarlas. Un movimiento en falso y estabas muerto. El Homo sapiens desarrolló verdaderas armas de proyectiles, lanzas más ligeras diseñadas para ser arrojadizas, lanzadores de lanzas que ampliaban la fuerza del brazo humano. Más tarde, arcos y flechas. Armas que permitían matar a distancia. Armas que reducían drásticamente el riesgo de cazar presas grandes y peligrosas. La evidencia esquelética lo cuenta todo. Los huesos de los neandertales están cubiertos de fracturas curadas, especialmente en la parte superior del cuerpo. El patrón coincide con el que se observa en los jinetes de rodeo, que se pasan la vida siendo zarandeados por grandes animales furiosos. Estas personas se acercaban regularmente a la megafauna y pagaban el precio. Los huesos del Homo sapiens presentan menos lesiones de este tipo. Matábamos a distancia, recibíamos menos daño y perdíamos menos cazadores por accidentes, lo que se traducía en más adultos supervivientes, más conocimiento acumulado y más personas para alimentar la red y mantener el flujo de innovaciones. Todo está conectado. Las redes impulsaron la innovación, que mejoró las armas, redujo las bajas, aumentó la población y expandió las redes. Los neandertales nunca tuvieron una oportunidad, y aún así resistieron, más tiempo del que cabría esperar, dadas todas las desventajas. Durante miles de años tras la llegada del Homo sapiens a Europa, ambas especies coexistieron, a veces en las mismas regiones, a veces literalmente en los mismos valles, separadas por tan solo unas pocas generaciones de ocupación. El fin, cuando llegó, no fue repentino. Fue un desvanecimiento lento, una retirada gradual hacia los márgenes.
Las poblaciones neandertales se redujeron y fragmentaron mientras las poblaciones humanas crecían y se expandían. Los últimos remanentes se encontraban en el sur, la península ibérica, aquellos refugios mediterráneos que habían albergado a los neandertales durante olas de frío anteriores. Pero esta vez no hubo recuperación ni retroceso hacia el norte cuando las condiciones mejoraron. Los territorios a los que se retiraron se convirtieron en sus tumbas. Gibraltar, esa península rocosa en el extremo sur de España, a solo 14 kilómetros de África cruzando el estrecho. Aquí termina la historia. La cueva de Gorham se encuentra al pie de la gran roca caliza de Gibraltar. Durante decenas de miles de años, los neandertales regresaron a este refugio, generación tras generación. Dejaron atrás fogones donde cocinaban, herramientas de piedra, huesos de animales descuartizados, restos de la vida cotidiana acumulados en capas que los arqueólogos pueden leer como las páginas de un libro extenso. Las últimas capas neandertales de la cueva de Gorham datan de hace unos 32.000 años, quizás incluso más recientemente. Algunas fechas controvertidas sugieren una ocupación de hasta 28.000 años atrás, lo que convertiría este en el último yacimiento neandertal del planeta. Imagínense, un pequeño grupo acurrucado en una cueva en el borde de un continente, los últimos de su especie en el mundo. Tras ellos, toda Europa ya estaba ocupada por los recién llegados, y frente a ellos solo el mar. ¿Sabían que eran los últimos? Tenían la sensación de que su pueblo, que había dominado Europa durante cientos de miles de años, se reducía a estos últimos individuos. Se conservaban historias sobre los vastos territorios que una vez recorrieron sus antepasados, o se había perdido tanto que creían que esta cueva en esta roca era todo lo que alguna vez hubo. No podemos saberlo. Los huesos no nos pueden decir qué sentían a medida que las generaciones se reducían. Las herramientas no pueden revelar si comprendían lo que sucedía. Lo que sí demuestra la arqueología es que estos últimos neandertales seguían siendo ellos mismos, seguían cazando, seguían fabricando herramientas y seguían viviendo como sus antepasados habían vivido durante milenios. No degeneraron en un remanente degradado, siguieron siendo neandertales hasta el final. La cueva muestra evidencia de explotación de recursos marinos, mariscos, peces y focas. Los neandertales de Gibraltar adaptaron su dieta para incluir más recursos costeros a medida que se veían obligados a abandonar sus recursos, sin dejar de innovar, sin reaccionar ante las circunstancias y sin rendirse. Al final, quemaban hogueras, comían focas monje y contemplaban la costa africana al otro lado del estrecho, quizá preguntándose si aún quedaba algún lugar a donde ir, quizá sin pensar en ello en absoluto, simplemente viviendo cada día como siempre lo había hecho su gente. Y entonces nada. Los hogares se apagaron. Las herramientas dejaron de aparecer en las capas de sedimentos. Los neandertales salieron de la cueva de Gorham por última vez y nunca regresaron. Durante unos 30.000 años después de esa partida definitiva, solo el Homo sapiens caminó sobre la Tierra. Teníamos el planeta para nosotros solos. Los últimos experimentos humanos que se habían ramificado durante el último 1.000.000 de años habían desaparecido. Solo quedábamos nosotros. O eso creíamos, porque aquí está el giro inesperado. En 2010, investigadores anunciaron la secuenciación del genoma de otra especie humana arcaica, una que nadie conocía hasta que se analizaron fragmentos del hueso de un dedo de una cueva en Siberia. Los denisovanos, una rama completa del árbol genealógico humano que vivió en Asia, coincidiendo en el tiempo con los neandertales y el Homo sapiens.
una especie conocida casi exclusivamente por su ADN, ya que sus restos físicos son tan fragmentarios que apenas conocemos su aspecto. Y al igual que los neandertales, los humanos modernos poseen ADN denisovano, especialmente las poblaciones del sudeste asiático y Oceanía. Algunos grupos poseen hasta un 5% de ascendencia denisovana. Nosotros también nos cruzamos con ellos. La historia es más compleja de lo que nadie imaginaba. No solo los neandertales y los humanos, sino también los denisovanos, y quizás otros grupos que aún no hemos descubierto. Una maraña de poblaciones que se encuentran, se mezclan y se separan a lo largo de cientos de miles de años. No somos producto puro de un solo linaje. Somos mestizos, híbridos que portan material genético de múltiples especies humanas que recorrieron caminos muy diferentes para llegar hasta aquí. Los neandertales forman parte de esa herencia, no solo como una nota al pie o una curiosidad, sino como auténticos ancestros. Su sangre corre por nuestras venas, sus genes moldean nuestros cuerpos, su historia es la nuestra, aunque solo hayamos aprendido a leerla recientemente. Y quizás eso sea lo más importante que debemos entender sobre cómo los neandertales sobrevivieron a la edad de hielo. No solo la sobrevivieron, sino que la dominaron. Desarrollaron tecnologías, estrategias y quizás incluso creencias que les permitieron prosperar en condiciones que habrían aniquilado a la mayoría de las especies. Y cuando finalmente desaparecieron, no se extinguieron realmente. Se convirtieron en parte de nosotros. Se integraron a la creciente población humana y contribuyeron a lo que eventualmente llegaríamos a ser. Cada vez que combates una infección, tus genes neandertales podrían estar ayudándote. Cada vez que tu piel reacciona al frío, podría haber un rastro de su antigua adaptación. Siguen viviendo de maneras que jamás imaginaron, en miles de millones de personas diseminadas por un planeta que nunca llegaron a ver. Eso no es extinción. En realidad no. Es transformación, evolución en una forma diferente. La historia neandertal continuando dentro de la historia humana para siempre. Y aquí hay algo que podría dejarte atónito. Esos rasgos neandertales clásicos que todos conocemos. Las pronunciadas crestas superciliares, la frente inclinada, el rostro enorme que se proyecta hacia adelante. Esas características no eran antiguas, eran derivadas, es decir, evolucionaron con el tiempo. Los primeros neandertales, de hecho, parecían más modernos que los posteriores. Si se compara un neandertal de hace 300.000 años con uno de hace 40.000 años, el anterior tendría un rostro más plano, arcos superciliares menos pronunciados y una forma de cráneo más parecida a la nuestra. A lo largo de su historia, los rostros de los neandertales se volvieron más extremos, no menos. Se alejaban de su condición ancestral mientras que nosotros nos acercábamos a ella. Así que cuando se dice que los neandertales eran primitivos por su apariencia, se equivocan completamente. Esos rasgos exagerados fueron el resultado de cientos de miles de años de evolución especializada. Avanzaron en su propia dirección. ¿Por qué sus rostros cambiaron tan drásticamente? Nadie lo sabe con certeza. La dieta probablemente influyó. Los neandertales usaban sus dientes frontales como herramientas, sujetando pieles y materiales con una fuerza increíble. Ese tipo de estrés repetido a lo largo de generaciones podría haber determinado estructuras faciales más grandes y robustas. El clima también podría haber influido. El aire frío y la necesidad de calentarlo podrían haber modificado la arquitectura nasal y de los senos paranasales. Sea cual sea la causa, el resultado es claro. Los neandertales tardíos eran seres altamente especializados,
adaptados a un estilo de vida muy particular, en condiciones muy particulares. Esta especialización les fue útil durante mucho tiempo, hasta que dejó de serlo. Hay una lección ahí, en alguna parte, sobre los peligros de la sobreadaptación, sobre cómo los mismos rasgos que te hacen perfectamente apto para un entorno pueden hacerte vulnerable cuando éste cambia, sobre cómo la flexibilidad y la conexión pueden ser más importantes que la capacidad innata cuando el mundo empieza a cambiar bajo tus pies. Los neandertales podían cazar mamuts con lanzas afiladas, podían sobrevivir a inviernos que nos matarían en cuestión de días, podían fabricar fuego y herramientas, e incluso pintar cuevas y, sin duda, enterrar a sus muertos con cierta reverencia. Pero no pudieron construir la sociedad extensa e interconectada con la que tropezó el Homo sapiens. No pudieron acumular innovaciones entre miles de individuos a lo largo de cientos de kilómetros. No podían responder al desastre pidiendo ayuda a aliados lejanos. Al final, esas diferencias importaron más que toda su fuerza, habilidad y adaptación al frío juntas. El clima que finalmente los llevó al abismo ni siquiera era particularmente severo para los estándares de la edad de hielo. Hace unos 40.000 años, las temperaturas fluctuaban enormemente. A los periodos cálidos seguían repentinas olas de frío. Los bosques se expandían y luego se reducían. Las poblaciones animales cambiaban de forma impredecible. Era un caos, y en el caos, las redes siempre superaban al aislamiento. Los neandertales de Gibraltar observaron cómo cambiaba el mundo e hicieron lo que siempre habían hecho: adaptarse localmente, cazar lo que había disponible y retirarse cuando era necesario. Pero ya no quedaba ningún lugar al que retirarse, ningún territorio inexplorado más allá del horizonte, ningún pariente lejano con el que fusionarse y reconstruir. Solo el mar, y al otro lado del mar, África, de donde provenía el Homo sapiens, donde comenzó la historia de ambos linajes tantos cientos de miles de años antes. Quizás miraban al otro lado del estrecho en días despejados y veían las montañas de Marruecos elevándose a lo lejos, a solo unas horas en barco si hubieran sabido construir uno. Pero no fue así. El agua era un muro que no podían cruzar. Así que se quedaron en su cueva, vivieron sus vidas y finalmente desaparecieron. El registro arqueológico no muestra violencia al final, ni una última resistencia dramática, solo una lenta disminución, cada vez menos artefactos en cada capa, intervalos más largos entre ocupaciones, hasta que finalmente desapareció por completo. Silencio durante 30.000 años, hasta que llegaron los arqueólogos con sus paletas, pinceles y mediciones minuciosas para leer la historia escrita en piedra, hueso y ceniza. Y menuda historia resultó ser. No es la historia de unos brutos tontos que se encaminan hacia la extinción inevitable, sino la saga de una especie humana extraordinaria que conquistó uno de los entornos más hostiles de la Tierra y lo conservó durante más tiempo del que llevamos existiendo. Merecían un final mejor que el que tuvieron. Pero los finales rara vez son justos, y aquí está la parte más extraña de todas. Seguimos encontrándolos, seguimos aprendiendo cosas que trastocan todo lo que creíamos saber, justo cuando los científicos creen haber descifrado la historia de los neandertales. Alguien desentierra algo que obliga a todos a empezar de cero. Nuevos yacimientos, nuevos huesos, nuevas técnicas que permiten extraer información de fragmentos que habrían sido inútiles hace 10 años. Los neandertales llevan 30.000 años muertos, pero sus secretos siguen saliendo a la luz, gota a gota, descubrimiento tras descubrimiento, y parte de lo que estamos aprendiendo es absolutamente increíble. Así que permítanme contarles algunas de las cosas más extrañas que hemos descubierto.
Dado que los investigadores siguen encontrando cosas que reescriben por completo la historia, cada año surgen nuevas evidencias que obligan a los científicos a desechar lo que creían saber y empezar de cero. Tomemos la cuestión de la dieta. Les dije antes que los neandertales eran carnívoros empedernidos, la cima de la cadena alimentaria, lobos con lanzas, básicamente. Y es cierto, el análisis químico de sus huesos lo confirma sin lugar a dudas. Pero hay un problema. Cuando los investigadores analizaron los niveles de nitrógeno en los restos neandertales, encontraron algo extraño. Las cifras eran desorbitadas, superiores a las de los lobos, las hienas y cualquier depredador jamás estudiado. Ahora bien, los niveles de nitrógeno indican la posición de un animal en la cadena alimentaria. Las plantas tienen poco nitrógeno. Los herbívoros que se alimentan de plantas tienen un poco más. Los depredadores que se alimentan de herbívoros tienen aún más. Y los depredadores que se alimentan de otros depredadores tienen los niveles más altos de todos. Entonces, ¿qué comían los neandertales que elevaba sus niveles de nitrógeno a niveles tan desorbitados? No cazaban leones, no comían lobos, las cifras no tenían sentido. Durante años, este fue uno de esos enigmas persistentes que los investigadores no lograban resolver, hasta que a alguien se le ocurrió una teoría tan extraña que podría ser cierta. Gusanos. Sí, has oído bien. Un estudio publicado en 2025 sugirió que los niveles altísimos de nitrógeno podrían provenir del consumo de carne almacenada durante tanto tiempo como para que se desarrollaran larvas de mosca. En otras palabras, los neandertales podrían haber madurado su carne, dejándola colgada hasta que se pusiera un poco apestosa, y luego comiéndose los gusanos junto con todo lo demás. Suena repugnante, ¿verdad? Pero piénsalo un segundo. Si acabas de matar a un mamut, tienes mucha más carne de la que tu grupo puede comer antes de que se pudra. Tienes dos opciones: dejar que se pudra y desperdiciar toda esa valiosa proteína, o encontrar una manera de conservarla y aprovechar esas calorías durante semanas en lugar de días. Muchas culturas tradicionales de todo el mundo consumían carne madura y las larvas que la acompañaban. De hecho, es una forma bastante eficiente de extraer todas las calorías posibles de una presa. Nada se desperdicia. Los propios gusanos están repletos de proteínas y grasas, y el proceso de fermentación podría incluso aumentar la disponibilidad de algunos nutrientes. ¿Realmente hacían esto los neandertales? Aún no podemos demostrarlo, pero las cifras de nitrógeno concuerdan y explicarían cómo pequeños grupos lograron sobrevivir en entornos donde las grandes matanzas eran poco frecuentes y cada caloría contaba. Hablando de supervivencia, hay algo más que apenas estamos empezando a comprender: cómo crecieron los niños neandertales. Y resulta que tuvieron infancias muy diferentes a las nuestras. Cuando los investigadores examinaron los dientes de jóvenes neandertales, descubrieron patrones de crecimiento que cuentan una historia sorprendente. Los niños neandertales crecían rápido, realmente rápido. Sus dientes se desarrollaron más rápido que los nuestros. Sus cuerpos maduraron antes. Un adolescente neandertal probablemente era físicamente adulto a una edad en la que los niños humanos modernos aún están aprendiendo la secundaria. ¿Por qué la prisa? Probablemente porque el mundo en el que vivían no les permitía el lujo de una infancia prolongada. Cada invierno era una crisis de supervivencia. Cada cacería, una prueba. Cuanto más rápido pudieras contribuir al grupo, mayores serían tus posibilidades de sobrevivir. Los humanos modernos tomaron un camino diferente. Extendimos la infancia. Les dimos a nuestros jóvenes más tiempo para aprender, más tiempo para absorber el conocimiento acumulado de generaciones anteriores.
Es una estrategia más arriesgada en cierto modo, porque los niños dependen más tiempo y consumen recursos sin aportar mucho. Pero también significa más tiempo para dominar habilidades complejas y desarrollar el tipo de conocimiento cultural que se acumula a lo largo de las generaciones. Esta podría ser otra pieza del rompecabezas que explica por qué estamos aquí y ellos no. Nuestros hijos tuvieron más tiempo para aprender, más tiempo para absorber las innovaciones y las redes sociales que nos dieron nuestra ventaja. Los niños neandertales tuvieron que crecer rápido y ponerse a trabajar. Ninguna estrategia es intrínsecamente mejor. Simplemente se adaptaban a circunstancias diferentes. En el brutal mundo de la Europa de la Edad de Hielo, donde la fuerza adulta marcaba la diferencia entre comer y morir de hambre, el enfoque neandertal tenía sentido. Pero cuando las circunstancias cambiaron, es posible que les restara capacidad de adaptación. Ahora permítanme abordar un tema recurrente cuando se habla de los neandertales. ¿Podían hablar? ¿Tenían lenguaje? Esto vuelve locos a los científicos porque no podemos simplemente retroceder en el tiempo y escucharlos hablar. Tenemos que trabajar con evidencia indirecta, y esa evidencia es frustrantemente ambigua. Por un lado, tenemos la anatomía. Durante mucho tiempo, los investigadores señalaron la posición de la laringe de los neandertales como evidencia de su incapacidad para producir la gama completa de sonidos humanos. Supuestamente, sus gargantas tenían una forma inadecuada para el habla compleja. Pero entonces alguien encontró un hueso hyoides neandertal. Ese pequeño hueso con forma de herradura en la garganta que sostiene la lengua y ayuda a producir los sonidos del habla. ¿Y adivina qué? Era prácticamente idéntico al nuestro. Misma forma, misma estructura, mismos puntos de inserción muscular. Eso no prueba que los neandertales pudieran hablar, pero elimina uno de los principales argumentos anatómicos en su contra: la genética. Los neandertales portaban una versión del gen FOXP2 asociada con la capacidad lingüística de los humanos modernos. Cuando este gen se daña, las personas presentan graves problemas del habla. Los neandertales poseían la misma versión funcional que nosotros. De nuevo, no es una prueba, pero sí otra evidencia que sugiere que el potencial existía. Y luego está la evidencia conductual de la que ya hemos hablado. Casas grupales coordinadas, tradiciones complejas de herramientas transmitidas de generación en generación, comportamientos simbólicos como la joyería y las prácticas funerarias. Todo esto parece requerir alguna forma de comunicar ideas complejas. ¿Podrían mantener una conversación filosófica? Probablemente no de la forma en que la reconoceríamos, pero ¿podrían coordinar la caza de un mamut? ¿Enseñar a un niño a fabricar una lanza adecuada? ¿Compartir la ubicación de buenos terrenos de caza y fuentes de agua? ¿Compartir historias sobre ancestros y espíritus? Creo que sí. Quizás no con la complejidad gramatical a la que estamos acostumbrados, pero alguna forma de comunicación lo suficientemente sofisticada como para mantener culturas que perduraron durante cientos de miles de años. Y ya que hablamos de lo que podían hacer los neandertales, permítanme hablarles de sus capacidades físicas, porque, sinceramente, los humanos modernos quedarían completamente destruidos en cualquier tipo de competencia física con estos tipos. Los puntos de inserción muscular en los huesos neandertales lo demuestran. Crestas y protuberancias enormes donde músculos enormes se conectaban al esqueleto. Brazos que podían generar mucha más fuerza que cualquier atleta humano actual. Una fuerza de agarre que haría que un luchador profesional pareciera un niño. Un investigador estimó que una mujer neandertal promedio probablemente era más fuerte que prácticamente cualquier hombre vivo hoy en día. No más fuerte que los levantadores de pesas olímpicos tras años de entrenamiento.
más fuerte que casi todos los hombres normales. Eso era simplemente la fuerza básica de los neandertales, sin ningún entrenamiento especial. No se trataba de ser corpulentos culturistas, se trataba de una auténtica potencia funcional innata en sus cuerpos desde su nacimiento. La fuerza que necesitas cuando tu supervivencia depende de someter animales peligrosos y de transportar cadáveres pesados por paisajes helados. Sus huesos también eran más densos que los nuestros, más gruesos, más difíciles de romper, construidos para soportar el estrés de una vida dedicada a trabajos físicos increíblemente exigentes, sin la ayuda de máquinas ni siquiera de animales domésticos. Cuando los neandertales cazaban con esas lanzas punzantes, acercándose a bisontes, mamuts y osos cavernarios, necesitaban toda esa fuerza. Un movimiento en falso podía significar un cuerno atravesándole el pecho o una garra en la cara. Solo su fuerza bruta y sus increíbles reflejos los mantuvieron vivos el tiempo suficiente para reproducirse. Las heridas en sus esqueletos demuestran lo peligrosas que eran sus vidas. Fracturas curadas por todas partes, especialmente en la parte superior del cuerpo y la cabeza. El patrón coincide con el de personas que pasaron su vida en combate cuerpo a cuerpo con grandes animales furiosos. Ser arrojado, ser pisoteado, ser corneado, sobrevivir con pura tenacidad y volver a levantarse. Esa vida tuvo un precio. Los neandertales rara vez vivían más de 40 años, no por alguna limitación genética, sino porque el daño acumulado durante décadas de brutal existencia física simplemente se acumulaba. Sus cuerpos eran máquinas increíbles, pero incluso las mejores máquinas se desgastan con el tiempo. ¿Y qué hay de sus mentes? Hemos hablado mucho sobre la inteligencia neandertal, pero permítanme ser más específicos sobre sus cerebros. Los cerebros neandertales eran, en promedio, ligeramente más grandes que los nuestros. Al medir la capacidad craneal, el resultado es una cabeza. Durante mucho tiempo, esto se usó para argumentar que el tamaño del cerebro no importaba, o que los neandertales debían ser estúpidos, a pesar de tener cerebros grandes. Pero la historia es más compleja. El tamaño del cerebro no es lo único que importa. La estructura también. Y los cerebros neandertales tenían una estructura diferente a la nuestra. Las partes del cerebro dedicadas a la visión y al control corporal eran proporcionalmente más grandes en los neandertales. Tiene sentido si lo piensas. Necesitaban una agudeza visual increíble para rastrear presas en vastos paisajes. Necesitaban un control corporal preciso para las exigencias de la caza y la supervivencia. La evolución invirtió recursos neuronales en esas áreas. Nuestros cerebros tomaron una dirección diferente. Las partes asociadas con la cognición social y el procesamiento del lenguaje son proporcionalmente más grandes en los humanos modernos. Invertimos en el software necesario para gestionar redes sociales más grandes, para procesar información lingüística más compleja, para rastrear relaciones y alianzas entre grupos más grandes. Ningún diseño es objetivamente mejor. Simplemente están optimizados para diferentes cosas. Los cerebros neandertales estaban adaptados a las exigencias de la supervivencia de grupos pequeños en entornos hostiles. Nuestros cerebros estaban adaptados para desenvolverse en mundos sociales complejos con muchos componentes móviles. Pero no dejen que nadie les diga que el cerebro neandertal no podía realizar tareas complejas. La evidencia dice lo contrario. Tomemos como ejemplo sus herramientas de piedra. Ya los he mencionado antes, pero déjenme contarles lo que realmente se necesitó para crear uno. Porque no se trataba simplemente de tomar una piedra y golpearla contra otra hasta que algo afilado se desprendiera. Los neandertales usaban una técnica que los investigadores modernos llaman
tecnología de núcleo preparado. Se empieza con un nódulo grande de piedra de buena calidad. El sílex funciona mejor, pero se usaba lo que había disponible. Luego se le da forma cuidadosamente, trabajando toda la superficie, retirando pequeñas lascas siguiendo un patrón específico. Aún no estás fabricando una herramienta. Estás preparando el núcleo. Lo estás preparando para que, con un último golpe preciso, puedas extraer una sola lasca perfecta con la forma y el tamaño exactos que necesitas. La preparación puede requerir docenas de golpes cuidadosamente colocados. Cada uno tiene que ser perfecto o se arruina todo. Si es demasiado fuerte, el núcleo se rompe. Un ángulo incorrecto hace que la lasca salga torcida. Cada golpe requiere evaluar la piedra, analizando su estructura interna y prediciendo cómo la fuerza se propagará a través del material. Y aquí está la cuestión. No puedes ver dentro de la roca, tienes que sentirla, intúyelo. Aprende por experiencia y práctica exactamente cómo se comportará este trozo de sílex. Los experimentadores modernos que intentan replicar herramientas neandertales pasan años aprendiendo el oficio. Algunos nunca llegan a dominarlo. No eran habilidades sencillas que cualquiera pudiera aprender. Requerían una gran capacidad cognitiva y una increíble coordinación ojo-mano. Así que cuando la gente habla de los neandertales como tontos o primitivos porque no dejaron pinturas rupestres ni flautas de hueso, me dan ganas de darles un nódulo de sílex y decirles, bueno, enséñenme qué pueden hacer con esto. Les garantizo que producirían basura, mientras que un niño neandertal podría superarlos con unas pocas lecciones. Y aquí hay algo fascinante que los investigadores apenas están empezando a descubrir. Esos genes neandertales presentes en el ADN humano moderno podrían seguir afectando el funcionamiento de nuestro cerebro hoy en día. Hay estudios que sugieren que ciertas variantes genéticas neandertales influyen en el desarrollo y la estructura cerebral de las personas que las portan. Algunos de estos efectos son sutiles. Cambios en la forma de ciertas regiones cerebrales, diferencias en la formación de las conexiones neuronales. Aún no comprendemos completamente su significado, pero la investigación continúa. Otros genes neandertales tienen efectos más evidentes en la salud moderna. Las variantes que aumentan el riesgo de coágulos sanguíneos tenían sentido en un mundo donde las lesiones eran comunes y era necesario que la sangre se coagulara rápidamente para sobrevivir a una herida. Pero en el mundo moderno, donde no nos atacan los uros, esas mismas variantes simplemente aumentan nuestro riesgo de ictus e infarto. Existen variantes genéticas neandertales vinculadas a la depresión, a ciertas enfermedades autoinmunes y a la respuesta de nuestra piel a la luz solar. Algunos investigadores, incluso, han encontrado conexiones con cómo procesamos el dolor y respondemos a ciertos medicamentos. Se están estudiando las implicaciones médicas, pero la conclusión es clara. El mestizaje que ocurrió hace unos 40.000 años no es solo historia antigua. Está afectando activamente la salud y la biología humanas en la actualidad. Es posible que algún día su médico necesite conocer su herencia neandertal para brindarle el mejor tratamiento. Esto plantea una pregunta que a algunas personas les incomoda. Si los genes neandertales están causando problemas a los humanos modernos, ¿deberíamos intentar eliminarlos? ¿Deberíamos usar tecnología genética para eliminar las variantes que aumentan el riesgo de enfermedades? La otra cara de la moneda es igual de interesante. ¿Deberíamos intentar recuperar a los neandertales? Tenemos su ADN. Disponemos de herramientas de ingeniería genética cada vez más sofisticadas. Algunos científicos han propuesto seriamente reconstruir el genoma neandertal y utilizarlo para crear individuos vivos. No mediante una resurrección al estilo de Jurassic Park,
sino mediante la modificación genética gradual de células humanas hasta obtener algo esencialmente neandertal. ¿Es una buena idea? ¿Sería ético? ¿Qué derechos tendría un ser así? ¿Serían humanos? ¿Serían algo más? Estas ya no son solo preguntas de ciencia ficción. La tecnología avanza tan rápido que podríamos enfrentarnos a estas decisiones en unas pocas décadas. Lo que decidamos dirá mucho sobre quiénes somos y qué pensamos de nuestros parientes extintos. Sin embargo, por ahora, solo podemos aprender de lo que dejaron atrás. Los huesos, las herramientas, los rastros de comidas, fogatas y vidas vividas decenas de miles de años antes de que alguien escribiera. Cada nuevo descubrimiento añade una nueva pieza al rompecabezas. Cada análisis revela algo que desconocíamos. Pero hay una pregunta a la que toda esta investigación da vueltas una y otra vez. Un misterio que atormenta a quienes estudian a estos pueblos antiguos. ¿Qué pensaban de nosotros? Pasamos mucho tiempo preguntándonos qué pensábamos de ellos, si los veíamos como enemigos, competidores o compañeros. ¿Cómo los superamos en competencia? ¿Por qué sobrevivimos y ellos no? Pero nadie le da la vuelta a la pregunta. Nadie pregunta cómo fue desde su perspectiva. Lo que sintieron los neandertales cuando personas delgadas y extrañas del sur comenzaron a aparecer en su mundo. Lo que pensaron mientras su territorio se reducía, su población menguaba y todo lo que conocían comenzaba a desaparecer. Esa pregunta a veces me quita el sueño. Imaginen este momento. En algún lugar de Europa, quizá hace 45.000 años, un grupo de Homo sapiens se adentraba en un nuevo territorio, siguiendo un valle fluvial hacia el norte, siguiendo a sus caballos por praderas desconocidas. Han caminado por generaciones. Sus antepasados salieron de África y atravesaron Oriente Medio, y ahora están aquí, en esta tierra fría y extraña. Y entonces los ven, figuras en una cresta, con forma humana, pero de alguna manera erróneas. Stalkia se movía de forma diferente. Observaba con ojos que brillaban con una inteligencia inconfundible. ¿Qué pasó después? ¿Saludaron? ¿Huyeron? ¿Alguien levantó un arma mientras otro alzaba la mano para pedir la paz? Nunca lo sabremos. Pero ese momento ocurrió. Y ocurrió cientos de veces a lo largo de miles de años, mientras las dos especies se encontraban por toda Eurasia. Pero esto es de lo que nadie habla nunca. ¿Qué pensaron los neandertales al vernos? Eran personas cuyos antepasados habían dominado Europa durante 300.000 años, cuyos abuelos, remontándose a tiempos inmemoriales, habían recorrido estos valles y cazado estos rebaños. Este era su mundo. Y entonces aparecimos, personas delgadas y extrañas de algún otro lugar, haciendo sonidos raros, usando herramientas diferentes, viajando en grupos tan grandes que se extendían por el paisaje como una inundación lenta. ¿Cómo se sentía vernos expandirnos año tras año? Ver cómo la caza escaseaba, encontrar sus territorios de caza ocupados por extraños que se negaban a irse. Se defendieron. ¿Intentaron algunos grupos hacer la paz mientras otros eligieron la guerra? ¿Celebraron los ancianos consejos para debatir qué hacer? Los padres abrazaban a sus hijos por la noche preguntándose qué clase de mundo heredarían. Todo eso se ha ido, se ha desvanecido en el silencio. Tenemos sus huesos pero no sus historias, sus herramientas pero no sus miedos, sus genes pero no sus sueños. Y eso es lo que realmente significa la extinción. No solo la muerte, sino Eurasia, un universo entero de experiencias simplemente desaparecido. Pero aquí es donde las cosas se ponen extrañas, porque cuanto más aprendemos sobre los neandertales, más aprendemos sobre nosotros mismos.
Y parte de lo que estamos descubriendo está cambiando por completo nuestra forma de pensar sobre la evolución humana. Permítanme contarles sobre un cráneo hallado en Alemania en 1933, cerca de un pueblo llamado Steinheim, a unos 300 kilómetros al sur del yacimiento de Schöningen Speer. Los trabajadores de una gravera lo extrajeron de la tierra y nadie supo qué hacer con él. El cráneo de Steinheim es uno de los fósiles más extraños de todo el árbol genealógico humano. Tiene entre 250.000 y 350.000 años de antigüedad y parece que no pudo decidir qué especie quería ser. Por un lado, tiene una gran protuberancia en la parte posterior de la cabeza llamada moño occipital. Es un clásico neandertal, una característica que se observa en casi todos los cráneos neandertales encontrados. Pero entonces observas el rostro y algo no cuadra. El rostro es más plano de lo que debería ser, más delicado, más parecido al de un humano moderno que al de un neandertal. Durante décadas, los científicos discutieron sobre qué hacer con esta criatura. Algunos decían que era un neandertal primitivo, otros que era nuestro ancestro, el Homo heidelbergensis. Algunos querían crear una especie completamente nueva solo a partir de este cráneo. Y aquí está el giro que me impactó cuando lo supe por primera vez. Análisis recientes sugieren que el cráneo de Steinheim podría mostrarnos cómo eran los neandertales antes de convertirse en neandertales, una instantánea de la evolución en curso. Recuerden esos rasgos neandertales clásicos, las pronunciadas crestas superciliares, el rostro prominente, la frente inclinada. Todos asumen que son rasgos primitivos, vestigios de algún ancestro antiguo, señales de que los neandertales eran menos evolucionados que nosotros. Totalmente equivocados. Esos rasgos evolucionaron con el tiempo. Los primeros neandertales tenían rostros más planos, cejas menos pronunciadas y cráneos más parecidos a los nuestros. A lo largo de 300.000 años, sus rostros se volvieron más extremos, no menos. Se alejaban de su condición ancestral mientras nosotros nos manteníamos más cerca de ella. Así que, cuando se dice que los neandertales eran primitivos por su apariencia, se equivocan completamente. Esos rasgos exagerados eran avanzados, especializados, resultado de cientos de miles de años de adaptación a un estilo de vida muy particular. Hay una implicación aún más extraña. Un fósil mucho más antiguo, llamado Homo antecessor, de hace unos 800.000 años, presenta un rostro sorprendentemente moderno, casi como el nuestro, lo que sugiere que el rostro humano moderno podría ser en realidad antiguo, un rasgo que ha aparecido y desaparecido múltiples veces en nuestra historia evolutiva. No desarrollamos rostros modernos, los conservamos. Los neandertales son los que cambiaron. Pero la historia se vuelve aún más extraña, porque el árbol genealógico que creíamos comprender se complica cada vez más cada vez que alguien secuencia otro genoma antiguo. En 2010, los científicos anunciaron haber recuperado ADN de un pequeño hueso de un dedo hallado en una cueva siberiana llamada Denisova. Todos esperaban que fuera neandertal. La cueva contenía herramientas neandertales. La región yacimientos neandertales. Pero el ADN contaba una historia diferente. Era algo nuevo, una rama entera de la familia humana, cuya existencia nadie conocía. Los llamaron denisovanos por la cueva donde se encontró el hueso. Aún desconocemos con certeza el aspecto de los denisovanos. Casi todo lo que tenemos es ADN. Pero este ADN nos indica que vivieron en Asia durante cientos de miles de años, coincidiendo con los neandertales y con nosotros. Y,
al igual que con los neandertales, nos cruzamos con ellos. Las poblaciones modernas del sudeste asiático y las islas del Pacífico presentan hasta un 5% de ADN denisovano. Eso es incluso más de lo que la mayoría de la gente lleva de los neandertales. No fueron encuentros casuales, sino un contacto sostenido entre múltiples especies humanas durante miles de años. La cosa se complica aún más. El genoma denisovano contiene rastros de ADN de otra población desconocida, algo que se separó del árbol genealógico humano hace más de 1 millón de años. Un linaje fantasma del que nunca hemos encontrado huesos. Solo sabemos de su existencia porque ecos de su ADN sobrevivieron en los denisovanos que se cruzaron con él. ¿Cuántas especies humanas existían? ¿Cuántas ramas del árbol genealógico hemos perdido en el tiempo? ¿Cuántos encuentros entre diferentes tipos de personas ocurrieron en las profundidades de la prehistoria que nunca conoceremos? La antigua imagen de la evolución humana era simple, una línea recta desde los simios hasta nosotros, donde cada especie reemplazaba a la anterior, ordenada, limpia y errónea. La imagen real es un arbusto enmarañado, ramas que se dividen, se fusionan y se vuelven a dividir, poblaciones que se encuentran, se mezclan y se separan, genes que fluyen entre grupos que los científicos solían considerar especies completamente distintas. No somos el producto de un solo linaje, somos una remezcla, una combinación de múltiples experimentos humanos fusionados por miles de años de cruzamiento. Y he aquí por qué esto es importante para ti personalmente. Esos genes antiguos no son solo curiosidades, están activos, funcionales, y realizan acciones en tu cuerpo ahora mismo. Existe una variante del gen neandertal que afecta la forma en que el sistema inmunitario reconoce ciertos virus. Si es portador, podría responder de forma diferente a las infecciones que alguien que no la padece. Existen variantes que influyen en la coagulación sanguínea, la percepción del dolor y la respuesta de la piel a la luz solar. Variantes relacionadas con la depresión y las enfermedades autoinmunes, e incluso en la metabolización de ciertos medicamentos. Los médicos están empezando a darse cuenta de que podrían tener que considerar su herencia neandertal al decidir cómo tratarle. El mestizaje que ocurrió hace 47.000 años podría influir en qué medicamentos funcionan mejor para usted hoy en día. Eso no es historia antigua. Ese es tu historial médico. Y los genes no solo afectan la salud. Hay estudios que demuestran que las variantes neandertales influyen en el desarrollo cerebral, la forma de ciertas regiones cerebrales y la conexión neuronal. Aún no entendemos qué significa todo esto, pero la investigación es clara. El ADN neandertal tiene una función ahí. Al pensar en un pensamiento, cualquier pensamiento, una pequeña fracción de la maquinaria que lo impulsa, podría haber sido heredada de personas que murieron 30.000 años antes de la invención de la escritura. Sinceramente, si lo piensas mucho, da miedo, o quizá sea hermoso, quizá ambas cosas. Mira, podría hablar todo el día sobre ciencia. Los descubrimientos llegan a una velocidad que nadie puede procesar. Cada año trae nuevos yacimientos, nuevos huesos, nuevos genomas, nuevas revelaciones. La historia de los neandertales que los científicos cuentan hoy es completamente diferente a la de hace 10 años. Y dentro de 10 años será diferente. Pero esto es a lo que siempre vuelvo, en lo que no puedo dejar de pensar. Ahora mismo, en algún lugar del almacén de un museo, probablemente haya un hueso, un diente, o un fragmento de cráneo que nadie ha analizado todavía. Algo extraído de la tierra hace décadas, archivado y olvidado.
Y dentro de ese fragmento, preservado por algún milagro de la química, hay ADN, degradado pero legible, a la espera de la tecnología adecuada. ¿Qué nos dirá? ¿A qué especie pertenece? ¿Qué historia se esconde en esas moléculas antiguas? Quizás sea otro denisovano. Quizás sea uno de esos linajes fantasma que aparecen en la genética, pero que nunca se han encontrado en el registro físico. Quizás sea algo completamente nuevo, algo que nos obligue a rehacer el árbol genealógico una vez más. El pasado no es fijo, cambia constantemente a medida que aprendemos a hacer mejores preguntas. Los neandertales llevan 30.000 años muertos y aún estamos tratando de descubrir quiénes eran y quiénes somos gracias a ellos. Porque esto es lo que importa. Lo que quiero que recuerden al terminar esto. Toda persona con ascendencia fuera de África porta ADN neandertal. Entre el 1% y el 4% de su genoma, dependiendo de sus antecedentes. Eso no parece mucho hasta que se hacen los cálculos. El genoma humano contiene alrededor de 20.000 genes. El 1% de eso son 200 genes. 200 piezas de código genético que provienen de una especie humana diferente, que sobrevivieron al fin de su mundo, cruzaron la frontera entre ellos y nosotros y persistieron durante 1000 generaciones. Esos genes están ahora mismo en tus células, envueltos en tus cromosomas. Se copian cada vez que el cuerpo crea tejido nuevo. Se han transmitido de padres a hijos desde que el último neandertal caminó sobre la Tierra. Una cadena ininterrumpida de herencia que se remonta a 40.000 años. Los neandertales no se extinguieron del todo. Se fusionaron con nosotros. Fueron absorbidos. Su especie desapareció, pero sus genes sobrevivieron dentro de una especie diferente que sobrevivió. Eso no es extinción. Eso es transformación. Es el final de una historia y la continuación de otra, con fragmentos de la antigua entretejidos en la nueva. Tú llevas esos fragmentos. Cada persona que escucha esto lleva consigo alguna versión de ese legado. Los genes inmunitarios que ayudan a combatir las infecciones, las variantes que moldean el cerebro, el código antiguo que te hace ligeramente diferente de lo que serías si el mestizaje nunca hubiera ocurrido. Los neandertales cazaban mamuts a la sombra de los glaciares. Hicieron fuego hace 400.000 años. Vestían pieles desnudas y garras de águila, y quizá pintaban cuevas, y sin duda enterraban a sus muertos con algo parecido al amor. Y luego desaparecían. Pero no del todo, no para siempre, porque el último neandertal no murió en una cueva de Gibraltar hace 30.000 años. El último neandertal está leyendo esto ahora mismo. El último neandertal eres tú.